Recorded. Si alguien más va a ingresar, me avisan en el chat, porque voy a proyectar y una vez que proyecte no puedo darles acceso a la reunión. Entonces, me escriben en el chat si alguien necesita ingresar para dejar de proyectar y darles acceso. Comenzamos. Buenas noches. Hoy vamos a hablar del tema estructura de patrones. Para empezar necesitamos saber, para poder pasar de la toma de medidas a la estructura de patrones, necesitamos saber muy bien cómo se toman las medidas. Les explicaré cada una. Podría ser tedioso para las que ya saben, pero para las que recién tienen una noción, esto es importante para poder avanzar en la estructura del patrón. Si no lo tienen claro este tema, no podrán hacerlo. Tanto es así, estoy preocupada por las que no saben que una compañerita de ustedes compró una escuadra que no es para hacer patrones. No es como la escuadra que les envié. ¿Se acuerdan? Les he enviado dos tipos de juegos de reglas, uno que es una escuadra tamaño real y una que es un juego de reglas milimetrado. Entonces, eso lo explicaré al final, como vayamos avanzando en la clase. Espero que nadie más ingrese porque si no, no vamos a poder avanzar. Listo. Estructura de patrones. Hoy día vamos a tratar tomas de medidas, la transferencia de medidas al plano y la estructura del patrón. Comenzamos. Las medidas. Como pueden ver en la imagen, el muñequito tiene varias medidas, varias líneas que bordean cada sección del cuerpo. Esas líneas, las medidas, se dividen en dos. Medidas de tipo horizontal. ¿Qué es una medida de tipo horizontal? Cuando la tomas así, esto es horizontal. Y medida de tipo vertical, así, vertical. Entonces, dentro de las medidas horizontales, tenemos los que son contornos y los que son anchos. Y dentro de las medidas de origen vertical son las alturas, los largos. Y las distancias puede ser. Entonces, eso es un poquito interesante, porque si se han dado cuenta, cuando ustedes cogen la cinta métrica, algunas medidas ustedes las cogen y las toman al contorno de algo, y otras medidas las toman a lo largo de algo. Eso es lo que necesitamos entender muy bien. Cuando es una medida de contorno que rodea de largo. Entonces, así las tenemos divididas. Necesitan entender cuál es cuál. Las podemos ir explicando detalladamente. Necesitan saber cuál es cuál, porque así como las saben, las identifican, las podrán trasladar al papel y luego trasladarlas a la tela. Pero para las que no, las que tienen entendido esto, creo que lo tienen claro. Pero las que recién van a iniciar con la inducción desde cero, como me habían comentado, esto es importante dominarlo, porque si no, van a estar como que, ¿y de dónde sale esto? ¿Y de dónde sale el otro? Entonces, es importante que dominemos este tema para avanzar en la estructura de patrones y desarrollar lo que ustedes quieran, de una blusa, una falda, un vestido. Esto solo sale si ustedes dominan esto bien y tienen, se lo recuerdan, hacen patrones cada día y lo recuerdan, así se acuerdan de dónde sale cada cosa. Bien. Las medidas de origen horizontal, como les dije, son contornos, se toman alrededor de, qué sé yo, alrededor del brazo, alrededor del cuello, alrededor del busto, al contorno, ¿no? Entre ellas tenemos, pueden ir estas diapositivas van a estar disponibles en PDF en el grupo de WhatsApp, así que no se preocupen. Entre las de contorno,
tenemos contorno de cuello. Como le explicaba, ayer mi compañera trataba de explicarles que es alrededor del cuello. Se mide la cinta métrica alrededor del cuello. Contorno de busto. Se mide la cinta métrica por la parte más sobresaliente del busto, o sea, la parte donde ustedes tienen esto, los pezones, se ubica la cinta. Contorno de cintura, se mide con la cinta métrica en la parte más angosta del torso, o sea, es a la altura donde cae el ombligo, ahí se contornea la cintura. El contorno de cadera, se mide con la cinta métrica en la parte más ancha de la cadera. Contorno de muslo, se mide con la cinta métrica la circunferencia del muslo, ubicado a 2.5 por debajo de la ingle, pero también podría decirse sobre la parte más prominente, donde la cola está más grande. ¿Para qué? Porque se necesita saber qué tanto de distancia te tiene que dejar. El contorno de rodilla se mide con la cinta métrica alrededor de la rodilla. Contorno de tobillo, pueden ver que están graficadas tanto las líneas como los números. Estamos en el 7, contorno de tobillo. Aquí pueden ver en el dibujo, está a la altura del tobillo. Y así pueden guiarse con los números. Contorno de brazo. En el 9 se mide con la cinta métrica en la circunferencia del antebrazo, ubicada a 2,5 centímetros del codo. Contorno de muñeca. Se mide con la cinta métrica la circunferencia de la muñeca, en el punto 10. En el punto 11, el ancho de espalda, que va de acromio a acromio. Eso quiere decir, del huesito que tenemos aquí en el hombro, hay un huesito, entonces esto se llama acromio. Del acromio al acromio. Bien. ¿Dónde me quedé? Ancho de espalda. Ancho de pecho. Se mide colocando la cinta métrica a la altura de la medida de la sisa, en el delantero. El largo de hombro. Se mide con la cinta métrica desde el punto de intersección de la línea del cuello con la línea de hombro. Eso quiere decir, desde aquí de mi hombro, donde se pierde el cuello, donde empieza el cuello, la caída del cuello, hasta mi acromio, hasta donde consideré lo que voy a hacer el acromio, hasta aquí. Y largo de hombro, separación de busto. Se mide con la cinta métrica la distancia entre los dos puntos centrales del busto. Seguimos. Acá vienen las de origen vertical. Como pueden ver las líneas, a diferencia de la figura anterior, todas están horizontal, como les explicaba, la regla horizontal. Todas están horizontal. Las de origen vertical, cuando se pone la cinta métrica así, o un poquito inclinada, pero de origen horizontal, vertical. Miss, ¿Sí? disculpe que antes de que avance, ¿puede retroceder en la anterior diapositiva? Ya, yo necesito saber, no, en la siguiente. Bien. Ya, yo necesito saber, por ejemplo, usted dice que aquí todos son contornos y todo eso. Para la postura, ¿cuántos centímetros yo tengo que dejar? Por ejemplo, yo no creo que va ceñido a la cinta métrica, es decir, al ajuste. ¿Ya? ¿Me entiende? Por ejemplo, el momento que yo voy a confeccionar una prenda y yo le tome de medida a una persona, yo tengo que dejar un ancho de cuántos milímetros como máximo o como mínimo. Ya, eso es una clase avanzada, lo que me estás preguntando. Ya, perdón, ya, Te no se explicaré preocupe. mucho después, pero te puedo decir que no solo depende de la medida que tomes, depende de lo gordito que es la persona y depende del tejido que estás usando. Eso quiere decir que depende si la persona es gordita o si depende si estás utilizando una licra. Si estás utilizando una licra, obviamente eso estira, pero si estás utilizando un tejido de algodón, eso no estira. Entonces, por eso es que quizás a veces te ha de haber pasado que te falta o para costuras. Eso depende de la persona y depende del tejido, por lo pronto. Pero ya llegaremos a esa clase, que es una clase avanzada, que tendremos que ver tejidos para que ustedes puedan entender, ya, entonces acá yo le dejo 1 centímetro para costura. No, esta tela no estira bien, vamos mucho, entonces yo voy a dejar 2 centímetros de costura, 1,5, eso varía, 1 centímetro, 1,5, 2 centímetros. Incluso a la licra se le quita porque la licra enlonga, quiere decir que tira. Entonces, eso varía y es una clase que la veremos en
lo veremos cómo vayan pasando las clases, porque es importante que también sepa esto, porque juega todo para que a usted le queda la prenda le quede muy, muy bien, juega todo, juega que haga bien un patrón, juega que implica que también lo traslade bien a la tela y que lo corte bien. Todo interviene. ¿Cómo se llama? Yo he conocido personas que no hacen patrones, sino es que lo hacen directamente en la tela. Esos son ya maestros de la confección, esos son las grandes ligas. Esperemos que todas lleguen allá y llegaremos todas allá, pero por lo pronto, como hay compañeritas que tienen que tener la inducción de esto, necesitábamos tomarnos el tiempo para dar este tema. Ya llegará, no se preocupe. Ya, ya me estoy adelantando entonces. Claro, con calma, vamos lento pero seguro, porque como todas me preguntaron a lo que empezamos el curso, que hay chicas que me nos va a dar desde cero, o sea, porque realmente sí necesitan que tengan esta noción para poder ellas también desarrollar estos temas y que puedan hacerlo solo, que si se les interesa hacer una blusa, la puedan hacer desde cero. Seguimos. Claro, sí. No, ya aquí ya me despejó la duda y todo eso. No se preocupe que si tengo, le consulto. Ok. Seguimos. Medidas de origen vertical. Como ya estábamos hablando, es cuando la cinta métrica la ubicamos en el cuerpo midiendo a lo largo. A lo largo. Entonces, la estatura es un punto importante para ver las grandes modistas, las modistas que ya tienen tiempo. Cuando están tomando las medidas, revisan que una estatura tenga relación con su pecho, con su torso y con su cadera, porque son medidas de largo. Esto es importante que también se tenga la estatura, en las clases avanzadas la veremos, pero también se toma estatura. Largo de talle delantero, se mide con la cinta métrica desde el punto del alto de hombro, pasando por el punto central. Como pueden ver, estamos en la 16. Largo, 16, ya. Un ratito que alguien quiere entrar. Ahí está. There we are. Listo. Largo de talle delantero, tenemos largo de talle de espalda, se mide con la cinta métrica, pasando desde el punto más alto del hombro hasta la cintura. Altura de busto, estas otras alturas que miden desde aquí, donde cae el cuello, hasta el pezón. Altura de busto. Largo de falda al suelo, se mide colocando la cinta métrica desde la cintura hacia abajo. Estos largos dependen del diseño de la prenda. Ya llegaremos a esa diapositiva para que entiendan más o menos, eso es a su gusto. El alto de tiro, pueden ver en el 20, hay varias formas de tomar el tiro. Esta es una, pero también se aplica a las grandes modistas tienen que aplican una fórmula para sacar el tiro. Eso también lo iremos desarrollando a lo largo del curso. Largo de la entrepierna se mide con la cinta métrica, la distancia desde el nivel de la ingle, la parte interna de la pierna hasta abajo el piso. Y largo de falda desde la rodilla, largo de falda a la rodilla, se mide con la cinta métrica desde el nivel de la cintura hasta la mitad de la rodilla. Largo de brazo se mide con la cinta métrica desde el punto bajo del hombro hasta el nivel de la muñeca. Y largo de costado es la altura de sisa, se mide colocando la cinta métrica a 2,5 centímetros debajo de la axila. Aquí está, aquí podemos ver cómo es el contorno de busto o pecho. El contorno se mide pasando la cinta métrica, como indicamos, alrededor de la parte más prominente de busto y la parte más ancha de la espalda. Hay que sostener la cinta métrica recta en torno al busto y a la espalda. Esto les quería compartir en esto, para que vean un poquito. Sí, pueden ver, ¿me están viendo? Hola. Sí, compañera. Sí.
Ya, entonces decimos que estamos en el contorno de busto. ¿Pueden ver el puntito azul? El puntito azul al puntito azul. Y la cinta, Sí. ok, atraviesa todo, ¿sí ven? Pasa toda la espalda y aquí, en la parte más prominente de busto, eso quiere decir los pezones. Por aquí pasa la cinta métrica. Oh, Así ya. como se ve en la imagen. Así como se ve en la imagen. Bien. Eso es el contorno de busto. Y se tiene que mantener la cinta recta, como dicen las indicaciones de cada medida, la cinta recta. Contorno de cintura. Para obtener la medida del contorno de cintura es conveniente atar una cinta, un cordón alrededor de la cintura. Esto es importante porque por lo general, no sé si me están viendo, déjame un ratito. Un ratito. Contorno de cintura de manera que caiga. Esto ya lo explicó la compañera, pero aquí estamos, de manera que caiga. A la altura de el ombligo. Ese es su contorno de cintura. E indica que para poder recoger los datos con más exactitud del contorno natural de la cintura. Como le Miss, por ejemplo, si la persona es gordita, ¿cómo yo busco ahí la cintura? siempre guíese por el ombligo. Por el ombligo, trate de ubicarle allá. Por lo general, es algo que es muy importante detallar entre las personas delgaditas, como la muñeca que tenemos aquí, y las personas gorditas. Delgadas, se necesitan los entalles, porque son delgadas y necesitan entallar su silueta. Pero en las gorditas casi los anchos son iguales, desde el busto hasta abajo. Esas prendas no se entallan, pero obviamente se saca la cintura para indicar hasta dónde llega la blusa y todo así. Pero a diferencia de las flaquitas y las gorditas, las flaquitas se va a encontrar la cintura, las gorditas no. Y lo mismo se ve reflejado en el patrón, que ya verán que si hacen una blusa para una gordita, va a quedar así, recto. Recto un poquillo entallado, pero es la misma morfología de la persona gordita que no se va a poder trasladar, aunque le puede medir, pero depende del grosor que ella tenga. Si es bien gordita, entonces ustedes han visto la ropa, ¿no? No tienen esos entalles para la gente, pero ahorita vamos a explicar para poder un modelo delgado que es cómo se toma el contorno de cintura. Y vendría a ser pasando por, si ven, aquí donde está la cintura, aquí, que pasa desde aquí, desde la curva, la otra curva. Si ven los puntos azules. Bueno, aquí es un poquillo arriba del ombligo porque ella está delgada. El avatar está delgado. Y por atrás, si ven, por atrás, por esta línea. Siempre considerando las curvas de la modelo. Seguimos. Contorno de cintura. Contorno de cadera. Al existir dos diferentes tipos de siluetas femeninas con varias formaciones en las caderas, en las caderas en las que hay un solo punto prominente en la que se hace la curva, se mide a la altura mayor del volumen. Y en las caderas anchas que tienen una forma desigual, se miden en los dos puntos más prominentes. Como para considerar, eso pasa cuando uno patrona faldas, que se tiene que considerar hasta dónde lo más prominente para que la falda tenga soltura en el volumen de su muslo. Esto sería, aquí que estamos aquí, desde donde me quedé. ¿A dónde se toma con la cinta métrica el alto de cadera? Desde aquí, de donde mismo tomé mi línea de cintura, ahí mismo colocan la cinta y caen hasta la pompa más prominente, o sea, la parte más prominente del muslo. ¿Qué vendría a ser, si lo ven, aquí?
Aquí donde está el punto azul, ¿sí ven? La parte más prominente. Entonces ustedes lo toman desde la cintura hasta la parte más prominente. ¿Sí ven? De punto azul a punto azul. Ahí ponen la cinta métrica. Alto de cadera. Seguimos. Altura de busto. Como les indicaba, la bajada del pecho o la altura de busto indica el punto vertical del pecho más prominente delantero, el pecho más prominente delantero. Eso quiere decir que estamos hablando desde el cuello, como ven en la imagen, desde el cuello hasta el pezón, la altura del busto. Así que para encontrar su punto exacto, se debe colocar en el punto de inicio de la cinta métrica, en el punto más alto del hombro, aquí, punto más alto del hombro, y extender la cinta de manera vertical hasta la parte más prominente del pecho. ¿Esto qué quiere decir? Vamos, desde aquí, ¿si ven la curva? Ahí está el punto, la parte más alta de hombro es el punto azul. No sé si me ven, ¿ya? Desde el punto azul hasta la parte más prominente o el pezón el pezón de la persona. Hasta ahí tienen que indicar la altura de busto, que de perfil sería de aquí, a aquí. Y ahí esa es la altura de busto. Largo del talle delantero. Es una medida vertical. Acuérdense que ahorita estamos explicando, bueno, tenemos divididas las medidas en contornos y horizontales, medidas de origen horizontal y medidas de origen vertical. Necesito que recuerden eso. El largo de talle es una medida vertical que se obtiene colocando la cinta métrica como referencia en el punto más alto del hombro y extendiéndola hasta la línea de la cintura. ¿Se acuerdan dónde tomamos la cintura? Aquí, en la curva, aquí, la cintura. Entonces venimos para tomar el talle delantero desde mi parte más alta del hombro, hasta mi línea de cintura. Talle delantero, de este punto a este punto. Talle delantero, medida de origen vertical. Seguimos. Contorno de cadera. Es contorno de cadera. Rodeamos con la cinta de extremo a extremo todo el contorno, todo el muslo. Ayer la compañera lo explicó, entonces, rodeamos todo esto, todo donde es, desde la parte más prominente, desde el glúteo, ¿sí ven? Desde aquí, toda la parte prominente hasta el otro extremo y girando por todos lados, o sea, es una medida de contorno, pasando por aquí, todo el muslo. Contorno de cadera. Medida, ¿qué medida es esa? ¿Vertical o horizontal? Horizontal. Vertical. Contorno de cadera, indique. Contorno de cadera. Recordemos. Esta es horizontal. Bien. Horizontal. Vamos a la altura de busto. Ah, no, me perdí. Contorno de cadera, altura del busto. Es que lo volví a repetir. Allá. Largo talle de espalda. Como pueden ver, el largo del talle de espalda es también una medida vertical, que toma como punto inicial para comenzar a medir la cinta métrica por la séptima vértebra, deslizando la cinta métrica
en línea recta hasta el punto donde empieza la cintura. Acuérdense, el talle delantero como el talle de espalda se mide desde la séptima vértebra a la cintura, y la otra es de la caída del cuello, de donde comienza el cuello, la caída del cuello a la cintura. Eso es una referencia muy importante para identificar estas dos medidas. Uno es talle delantero, pasa por el pecho, parte de adelante, y otra es talle de espalda, pasa desde la séptima vértebra a la cintura. La una pasa por el pecho a la cintura y la otra pasa desde el hombro, desde la espalda a la cintura. ¿Qué sería acá? Sería de aquí a la cintura. Desde aquí a la cintura. Talle posterior. O talle de espalda. Seguimos. Largo de hombro. Se obtiene colocando el punto de inicio de la cinta métrica en la parte más alta del hombro y deslizando la cinta métrica hacia el acromio. ¿Qué quiere decir? El acromio es el huesito del hombro. Entonces yo vengo desde aquí al huesito del hombro. Ya les voy a mostrar el avatar que se ve mejor que yo. Viene desde aquí, ¿sí ven? Donde cae al acromio. Aquí, ¿sí ven? De un punto al otro. Este es largo de hombro. Bien. Ancho de espalda. El ancho de espalda, aunque en el patrón solo se puede estar representado por su mitad, se obtiene midiendo horizontalmente de acromio a acromio. La modelo la tienen que poner de espalda, entonces de acromio a acromio. La cogemos aquí. De acromio a acromio, sería de aquí al otro lado, ya está marcado, ¿sí ven? Ancho de espalda. Ok. Contorno de cuello. El contorno de cuello se mide con la cinta métrica en el punto más ancho del mismo, que se encuentra más o menos hacia la mitad. O pueden hacerlo caer aquí en el huesito de aquí. En el patrón se representaría la cuarta parte del mismo. Ya hablaremos de las cuartas partes y las mitades, pero primero terminamos aquí. Contorno de cuello, ya, se representa la parte más alta en la parte más que se necesite según la prenda. Largo del pantalón. El largo del pantalón es una medida vertical, también como el largo de falda. Depende de la prenda que se vaya a modificar o se esté eligiendo hacer. Se toma poniendo el comienzo de la cinta de manera lateral en la cintura, deslizándolo verticalmente en línea recta por la cadera, hasta llegar al punto en el que se quiere modificar el patrón. Largo del pantalón, largo de falda. Que vendría a ser acá, desde la cintura hasta donde ustedes quieran, pasando por la cadera. Puede ser aquí, puede ser la rodilla, la pantorrilla o largo total. Eso va a depender de lo que ustedes quieran coser, o sea, cuál es el patrón que quieren, que están pensando hacer. El largo del tiro se obtiene tomando como punto de referencia la cintura en su parte central y llevando la cinta métrica en línea recta hasta las piernas, entre las piernas, hasta llegar a la parte trasera de la cintura, pasando por la mitad de las nalgas, pero representando su ondulación. Aunque la adaptación del pantalón que se vaya a hacer tenga la cintura más baja, se toman las medidas de forma habitual. Y después se rectifica el patrón. Esto es lo que le indicaba del largo de la falda. Esto va a ser, depende de la prenda que se vaya a confeccionar o la adaptación que se vaya a realizar. Se mide colocando verticalmente la cinta, desde el punto del inicio de comienzo de la cintura, como les indicaba, hasta extendiendo el metro hasta el punto, o la cinta métrica hasta el punto en que se quiera que se termine la falda. Por eso les explicaba que desde la cintura, lo que ustedes quieran.
puede ser aquí, que según es mini, minifalda, no olvides. Minifalda, falda arriba de la rodilla, en la pantorrilla, en la falda bailarina, aquí en la rodilla, arriba de la rodilla, en la rodilla, abajo de la rodilla y en la pantorrilla y finalmente el tobillo. Estos largos dependen del diseño que ustedes escojan, como pueden ver en la imagen. Y alto de cadera. Esta medida va íntimamente relacionada con la medición del contorno de cadera que anteriormente se ha explicado, ya que tiene en cuenta el tipo de forma de cadera que se debe tomar. Creo que esta ya les expliqué. Se me repitió. Contorno de cadera. Alto de cadera, perdón. Desde la cintura, desde la línea de cintura hasta la parte más prominente del muslo. Desde aquí, la cintura, hasta la parte más prominente del muslo, hasta acá. Alto de cadera. Y tenemos largo de manga. Estos largos, cuando grafiquen, les toque graficar en un patrón, esto va a depender de lo mismo, de los largos de manga y de falda o de pantalón, va a depender del diseño que ustedes quieran desarrollar. Para obtener la medida de largo de la manga se debe poner el brazo en un ángulo de 90 grados, como la imagen que está aquí, y medir con la cinta métrica, tomando como punto inicial de referencia el final del hombro y extendiendo el hombro por la parte exterior del brazo hasta llegar a la muñeca, como pueden ver. Sea cual sea el largo de la manga que sobrepase el codo, debe medirse en esa postura y siguiendo la misma línea. O eso quiere decir, aquí están los 90 grados, como la imagen, 90 grados, o sea, así la miden tanto para la manga cero, la manga mini, la manga corta, la manga corta baja, la manga al codo, la manga 3/4 y la manga larga. Siempre, para medir cualquiera de estas, considerarán que deben ubicar el brazo así. Bien. Y contorno de la manga. Es alrededor, acuérdense que también es otra medida de contorno. No es habitual tomar esta medida porque la mayoría de los patrones estándar el contorno de las mangas se puede proporcionar a las tallas normales, pero a partir de la talla 46, estamos hablando de tallas plus, tallas grandes, de mujeres rellenitas, el cuerpo de la mujer suele sufrir transformaciones que varían de una persona a otra, y es conveniente asegurarse, ya que cuantas más medidas se tomen desde el principio, mejor se adaptará el patrón a la cliente. Por eso le decía, entre una flaquita y una gordita, las diferencias para patronar a ambos son, a las flaquitas hay que entallarles los patrones y a las gorditas hay que darles soltura, a menos que sean esas gorditas sexys que les gusta estar apretadas, bonito. Ahí es otra cosa, ahí es otro diseño. Y la distancia del busto. Desde esta medida corresponde a la distancia más proveniente de ambos senos. Se considera medir de pezón a pezón. Y creo que son todas las medidas. Igual les voy a pasar la lista y tienen este PDF para estarlo analizando. Creo que no me falta. Y vamos a la estructura de un patrón. Vamos a la estructura de un patrón. Nos quedan 15 minutos. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a las diapositivas que les acabo de proyectar? Una pregunta. Dígame. Pintura para ¿cómo se debe hacer para dejarle para la pinza? Tengo que dejarle a la medida exacta de la cintura o ¿Me repites la pregunta? ¿Me repites la pregunta? Porque no te escucho bien. A tomar las medidas de la cintura. Tengo que dejar no sé, para la pinza o cómo se debe hacer ahí para hacer la pinza. Ya lo vamos a graficar. Eso es para cuando ya, ahorita vamos a pasar a la estructura de patrones. Ya te explico ese tema, pero tengo que explicártelo
con el patrón, al desarrollar el patrón. Otra pregunta con respecto a la toma de medidas. Tengo a... Bueno, ahorita vamos a explicar la estructura de los patrones y cómo marcamos cómo graficamos las medidas horizontales y las medidas verticales. Entonces, ahorita, con respecto a, para hacer esto, necesito saber quiénes hicieron las reglas pequeñitas o quiénes tienen la regla en tamaño real. ¿Me pueden indicar quién hizo? Porque yo envié una regla grande y envié una regla pequeña para trabajar en cuaderno. Entonces, ¿quién tiene cuál? Cecibel Bajaña. Hola, Cecibel Bajaña. Voy a llamar por lista porque necesito saber quién tiene o quién no tiene. Como les envié esas reglas, necesito saber quién tiene y quién no tiene. Cecibel Bajaña. Melita Bustamante. ¿Qué regla tienes? ¿Tamaño real o tamaño te pequeño? escucho porque las compañeras tienen el audio encendido. Ah, ya, listo. Desactiven el audio y yo las voy llamando por nombre. Las voy llamando por nombre para poder escucharlas. Desactiven el audio y yo les llamo por nombre. Mariuxi Palma, desactive el audio, por favor. Ya, listo. Cecibel Bajaña, ¿qué regla tú tienes? Por favor. Sí, tengo la primera que envió, lo que es el PDF, todo lo que envió, esa la tengo. Ya, no las has impreso, solo las tienes ahí en Sí. PDF. No, sí, ya las imprimí, sí. Solo que Ya. la última sí no la impresa, Ya. porque de ahí sí ya la he revisado. Ya, listo. Seguimos. Melita Bustamante. Melita Bustamante. Oh, buenas noches. Buenas noches. Yo, no, aún yo todavía no las tengo. Pero sí ¿Ya? las he revisado. Sí las he revisado. Ya. Para Listo. un buen material. Igual ahorita ya estoy revisando quién tiene y quién no tiene regla, porque la siguiente clase necesito que todas tengan la regla, porque si no tienen la regla, no puedo explicarla, no puedo avanzar a la estructura del patrón, no podemos patronar si no tienen regla, patrones con regla. Entonces, envié 2 archivos y tienen para la siguiente clase, mi siguiente clase, poder tener las reglas. Listo. Gracias, Melita Bustamante. Margarita Solís, ¿qué regla tú tienes? Si tienes regla, si no tienes regla, me indicas. No, Miss, no tengo. He tratado de conseguirla, pero no la he encontrado. Pero envié el archivo, le envié un archivo para imprimir en impresora. Sí, pero esa no la he hecho, Miss. Ya listo. La siguiente clase. Nos quedamos ahí porque necesito que tengan las reglas. Para eso les envié que tengan las reglas para poder, para que todas tengan la misma regla. O sea, envié una regla para que, en tamaño real, para que la puedan poner sobre cartón. Incluso yo aquí les muestro. No me pueden decir que no pueden adquirir la regla, porque no las mandado a comprar. A ninguna les ha mandado a comprar. Aquí tengo una regla. Esta regla tiene sisa, tiene cuello, tiene tiro, tiene Y la hice en una caja de cartón. Pueden ver que la hice en una caja de cartón. Entonces, cogen una de estas, que a veces los tienderos botan esas cajitas de cartón, imprimen lo que les he indicado y la pegan con goma sobre y la recortan. Y esta es una regla que no pesa nada, económica, tiene la forma, solo necesito que impriman. Eso es tarea, la próxima clase eso es tarea. Listo, Margarita. Vamos con Stephanie Almeida. Indíqueme.
Hola. Dígame. Hola. Quien no puede activar el micrófono, me escribe su respuesta en el chat. Quien no puede activar su micrófono porque le falla la señal o algo así, me escribe qué regla va a usar, si va a utilizar pequeñita o grande, si cuando piensa comprarla, porque para la siguiente clase, para dar patrones, necesito que todas tengan la regla. Si no pueden activar el micrófono, responden en el chat. Seguimos con Karina Peñafiel. Indíqueme. Karina Peñafiel. Roxana Peñafiel. No son hermanas. Aún no las tengo, Miss. Ya listo. Como les acabo de mencionar, es una regla muy barata que la puedes hacer de cualquier cosa. Está disponible en tu WhatsApp y solo tienes que imprimirla y pasarla a cartón para poder trabajar. Listo, te espero para la siguiente clase. Seguimos. Narcisa Sánchez. Mi buenas noches, sí tengo la regla grande, la recta, me faltaría es la que usted acaba de indicar, y en las milimetradas igual sí tengo. Ya, entonces solo una de las 17 compañeras, una tiene, unas 2, 3 creo que ya va. Ok, Narcisa, gracias. Gracias también. Karinita Salas. Buenas noches. Sí tengo las dos reglas, las tengo ya impresas y ya. Como te indiqué, puedes pegarlas en algo así, que sí te dura, y para poder patronar la siguiente clase. Ya listo. Rosa Michelle San Lucas. Rosa Michelle San Lucas. ¿Está por ahí? Seguimos. Jessica Marión Alvarado. Sí las tengo, Miss. Ya listo. Dan las pequeñas y las grandes. Listo. Entonces ya sé que como ya van 4 personas que sí tienen la regla, para la siguiente clase, si quieren aprender la estructura del patrón, todo el curso deberá tenerla, porque como les indiqué, es una regla súper barata. Solo necesitan cartón y la impresión que vale 15 centavos. Si ustedes pueden adquirir una regla que a veces como una de las chicas dijo, ay, me la compró por allá, bueno, tranquila, pero son reglas para patronar, para dar forma de la curva de la cadera, para dar las formas de las curvas de la sisa, por eso necesitamos esas reglas. Acá me dicen para la próxima semana, bueno, todas deben tener, porque si no, es verdad que la clase se queda grabada, pero si tienen una duda, solo en una clase, en la clase virtual, en tiempo real se la puede aclarar. Si ustedes tienen acceso al video, pero luego, imagínense que no me pueden preguntar porque ya solo repiten el video. Pero aquí es donde las papas queman y con el patrón, con las reglas y el patrón realizado es donde ustedes pueden aclarar sus dudas. Ya. Teníamos Jessica Marión Alvarado. Jessica, ¿está por ahí? O creo que ya le pregunté. Sí, ya me preguntó. Sí, Lady Sudario. Hola, mis buenas noches. No tengo ahorita la regla, pero para la próxima semana ya tendré. Ya listo. Gracias, Lady. Creo que ya estaba. Paula Sánchez. Sí, yo sí tengo varias reglas, pero, o sea, las mías son grandes. Está bien. Igual, interpretar el patrón milimetrado al patrón real, no hay mucha confusión, casi lo mismo. Lo único es que aquí usted lo tiene y tiene un cuadernito y lo otro lo hace en tamaño papelógrafo, es lo mismo. Igual, se les va a explicar ambas maneras, para que ustedes tengan su registro de su cuadernito y también lo tengan en tamaño real para pasarlo a tela para poderlo cortar. Ambas versiones vamos a aprender. Por eso por eso necesitan las dos reglas, tamaño real y tamaño milimetrado. Me alegra que tengan las reglas. Gracias, Paula.
Una preguntita. Yo tengo 3 reglas que son iguales, pero no sé si, o sea, si todas son, son necesarias o una sola es bastante. Tómale una foto y envíale al grupo de WhatsApp. Tómales una foto y envíale al grupo de WhatsApp y yo te digo cuál es cuál. Y si te sirven o no te sirven, obviamente, si tú tienes, obviamente trabaja con lo que tienes. Eso es muy bueno. Listo, entonces nos quedan 3 minutos para que se acabe la clase. Nadie tuvo regla. La próxima clase avanzamos y todas tienen reglas, porque sin reglas no podemos hacer un patrón. Sin reglas no se puede explicar. Entonces, nos vemos en la próxima clase. En mi clase, la próxima, si tienen reglas, avanzamos. ¿Listo? Miss, una pregunta. Las que quieran las pueden comprar aparte si estas reglas no son de su grado, quieren una de, no sé, si de madera, de plywood, la pueden conseguir donde sea, pero la cosa es que para la siguiente clase la gran mayoría debe tener para que me sigan en la estructura del patrón. O sea, yo voy explicando y ustedes me siguen. Por eso necesito que todas tengan reglas, más que sea, no las, pero más que sean reglas que tengan para patronar. Una regla de cadera, la que tengan. La próxima clase las estoy viendo y espero que me muestren las reglas, me muestren por WhatsApp, tengo mis reglas, porque como ustedes hagan el patrón, les voy a pedir que me envíen que han dibujado y me van a tomar una foto, no me lo van a presentar por video, sino que me van a tomar una foto del patrón y me lo van a enviar por WhatsApp. Entonces así podremos seguir haciendo el seguimiento. Una pregunta. Sí. Dígame, Margarita. Sí, Miss. Lo que pasa es que usted las envió por WhatsApp. ¿Se imprimen así como están en formato A4? Claro, en A4, porque yo sé que las impresoras, por las impresoras que hay por los barrios, todas son formato 4. No tienes que ampliarle, no tienes que hacerle nada. Como está la regla, la regla grande, como te indiqué, tiene 2 indicaciones. Solo corte aquí, pega aquí y ya está. Y las pequeñas así mismo. La pequeña es una sola hoja. En una sola hoja es la pequeña, en una sola hoja. Esas salen pequeñitas. Claro, porque es para cuaderno. Eso. Mire, si usted tiene la grande y la pequeña, la próxima clase voy a explicar por qué es la grande y por qué es la pequeña. La pequeña para trabajar para que no se les vaya tanto papel. Imagínense que usted quiere borrar su patrón, hizo mal, y va a borrar en el papel. Pero si lo hacen pequeñito, lo borra con un borrador. Es para que tenga una... Sí. Listo. Entonces, a un minuto de la clase, me da pena que no hayan tenido las reglas, me da pena, pero la siguiente clase tengo la esperanza de que la mayoría tenga las reglas porque la impresión es barata. Entonces, la próxima clase, si queremos patrón, por favor, todas con la regla. Ya sea la grande, ya sea la pequeña, pero todas con la regla. ¿Estamos? Ha sido una gran noche. Y las espero la siguiente clase, todas con regla. Muchas gracias, Miss.